Shalom y bendición. Hemos llegado al estudio de la Parashá Kitise. La puedes encontrar en el libro de Shemot o Éxodo a partir del capítulo 30:11 al 34:35. Allí vas a encontrar la orden que Dios le dio a Moshe para que realice un censo a los israelitas. También la construcción del kior o pileta para el lavado de las manos y de los pies de los sacerdotes, la fórmula para preparar el aceite de la unción y la fórmula también detallada del incienso, el ketore, la instrucción de designar a quienes serían los constructores del tabernáculo, de todos los utensilios. Se recuerda la orden de guardar y santificar el Shabbat. Vemos también en la narrativa el momento en el que el pueblo peca, cae en idolatría, construyendo un becerro de oro por la aparente demora de Moshe, quien estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del pacto. Allí vas a ver todo lo que se desencadenó en ese episodio cuando Moshe ve que el pueblo había caído en idolatría y rompe las tablas del pacto, pero aún así, cuando se desata una plaga, él intercede para que Dios le perdone, ¿verdad? Y dura 40 días intercediendo y clamando, pidiendo misericordia, perdón. Vemos que Hashem los perdona, revela sus 3 atributos de misericordia, entrega unas segundas tablas de la ley. Esto ocurre cuando, después de 40 días de intercesión, Moshe asciende nuevamente. En total, Moshe ascendió 3 veces y duró 40 días en cada oportunidad. ¡Wow! ¡Qué líder tan noble!, ¿verdad? Vemos también aquí que se dan instrucción de las fiestas de peregrinación y bueno, tú la puedes leer en detalle cada uno de los aspectos. Pero vamos a tratar de aprender algunos principios importantes de esta porción y de esta manera seguir elevando nuestras vidas, nuestra alma y cumplir nuestro propósito en este mundo presente. Para ello diremos que cada cuanto Hashem enviaba a realizar un censo. Sin embargo, la forma de hacerlo era especial, ya que está prohibido contar a las personas señalando, contando las cabezas. Porque cuando así haces, tú estás exponiendo a la persona a la fuerza de la yonjara, del mal de ojo. Y es algo que todos teníamos por costumbre hacer antes de conocer todas estas cosas. Por ejemplo, queremos saber cuántas personas hay en un lugar, entonces las contábamos las cabezas de las personas. Y de aquí aprendemos que esto puede traer maldición hacia la vida de la persona, a la que nosotros estamos contando, señalando. ¿Por qué? Porque es como que si estuviéramos señalando y propiciando que se juzguen las acciones de esas personas. Sé que para nosotros puede ser algo inofensivo, pero si el Creador advierte hacerlo, es porque hay una implicación en lo espiritual. ¿Cómo lo hago, Mora? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Pero bien, en este caso, el Creador le dice que emplea una moneda denominada shekel. Rashi, el gran comentarista, explica que el Creador le tuvo que explicar a Moshe cómo era esta moneda y le mostró una moneda de fuego. Esto simbolizando de alguna manera que el dinero tiene similitudes con el fuego. Es decir, así como el fuego tiene el potencial de dar calor, por ejemplo, de transformar los alimentos y ayudar a las personas en esa preparación, el fuego también puede destruir propiedades e incluso acabar con vida. Así mismo es el dinero. Con el dinero se puede construir o se puede destruir. Una persona puede inclusive arruinar su vida y la vida de otros con ese afán y esa búsqueda de riqueza. Pero si el dinero se utiliza correctamente, se puede también ayudar a muchas personas y se pueden construir inclusive muchos lugares
importante y valioso. Y vemos que inclusive la construcción del Mishkan requirió ofrendas materiales de oro, de plata, de piedras preciosas. Entonces el dinero no es malo, deja de satanizarlo. Malo es el amor a él o el uso que se le da a él. Kitizá es Rosh, que traducen como cuando cuenten las cabezas de los hijos de Israel, de acuerdo a su número, cada hombre dará el rescate de su vida a Hashem, para que la plaga no estalle entre ellos cuando los cuenten. Fíjense algo, la palabra kitizá, que traducen como contar, significa literalmente elevar. Es decir, la persona que es censada se eleva por encima de cualquier mal decreto, por ejemplo. Por otro lado, te elevas a otro nivel que antes no podías haber alcanzado. La palabra kitizá también proviene de la raíz iskol, que significa sopesar. Y de esto enseñan los sabios que uno debe ser siempre muy cuidadoso y sopesar sus acciones y aprender a cómo debemos inclinar la balanza siempre hacia el lado correcto. Y una forma de hacerlo es por medio de la caridad. Cuando se daba el medio shekel al tabernáculo, para la compra, por ejemplo, de los animales que se requerían para los sacrificios comunes, nosotros elevamos nuestros pensamientos animales hacia la santidad. Y en ese momento nosotros estamos inclinando la balanza hacia el lado del mérito. Cada vez que se da tzedakah, se elevan los pensamientos y las intenciones hacia un nivel superior. Algunos pudieran preguntarse entonces, ¿por qué el censo? Si esto los podría exponer a una plaga. Además, ya Hashem sabe cuántos individuos hay. Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Pero ya dijimos parte de la respuesta, ¿verdad? Por un lado, cuando cuentas, elevas a la persona que es censada. Por otro lado, cada uno va a servir a Hashem de acuerdo a sus capacidades y a sus limitaciones. ¿Escucharon bien? Servimos de acuerdo a nuestras capacidades y también a nuestras limitaciones. Es por ello que la cuenta se hacía a través del shekel, que es similar a mishkal, balance, porque todo se debe sopesar, como dijimos anteriormente. Por más que yo quiera ocupar una posición, cada quien servirá donde Hashem lo haya dispuesto. Un levita no puede hacer lo que uno de la tribu de Dan, y así, ¿verdad? Si Hashem dice, cuenten a todos los mayores de 20 años aptos para ir a la guerra, entonces alguien menor no tenía en ese momento la capacidad de hacer esa función, y eso no está mal. Ahora bien, este censo nos enseña también que aunque cada uno tendrá una función para Hashem, nadie es más que nadie, ni el rico ni el pobre. Todos iban a dar lo mismo, medio shekel. El rico no va a dar más, ni el pobre va a dar menos. Los ricos no deben pensar que ellos han alcanzado un gran nivel de conocimiento y los pobres no deben pensar que carecen de la capacidad para hacerlo, porque ambos se pueden elevar al nivel de que. Recuerden que dijimos que kitizá se relaciona con mishkal, balanza. Una balanza tiene dos pesos en cada lado y lo ideal es que esté equilibrado en el centro. Según los sabios, esto simboliza entre muchas cosas la elección entre la audacia y la humildad. Los ricos no deben ser arrogantes, pero los pobres no deben sentirse disminuidos por una falsa modestia, indistintamente de las dificultades de la vida. Para Hashem las almas valen lo mismo. Medio shekel y no uno.
porque nadie, por más dinero o estatus que tenga, está completo. Siempre vamos a necesitar la otra mitad. O eso no fue lo que le dijo Hashem a Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda que en esto, un complemento. La otra mitad también representa nuestra unión con Hashem y con los demás. Un cuerpo está compuesto cuando tiene 2 brazos, 2 piernas, porque una cabeza sola no es un cuerpo, ¿verdad? ¿De qué le sirve, por ejemplo, a un líder ser líder si no tiene discípulos? ¿O de qué le sirve a los discípulos, a un discípulo estar allí y no tener un líder que lo guíe? Por eso es que los enemigos de Israel siempre buscan dividir, porque divide y vencerás. Hay personas que no les gusta sujetarse a nadie, se creen autosuficientes e independientes. Y ojo, no es que alguien no tenga la capacidad de hacer muchas cosas, pero esa falta de humildad lo expone, lo deja vulnerable. Hashem no estableció al pueblo de Israel con una sola tribu, sino con 12. Y cada uno tiene virtudes que fortalecen a los demás, que complementan a los demás. Un medio shekel es solo una parte de un todo. Tenemos que entender que solo cuando se combina con otra mitad de shekel puede valer algo. Como lo dijimos, Adán y Java hacen la imagen de Hashem. ¿Sí? Todos de alguna manera somos mitades en todo. El marido y la mujer, como dijimos, son 2 mitades de un alma que se unen y se hacen uno para ayudarse mutuamente a alcanzar el potencial que hay en cada uno. Sin embargo, esto es un microcosmo de lo que es el pueblo de Israel. Somos interdependientes y a la final nos necesitamos los unos a los otros para cumplir nuestra misión colectiva como pueblo. Recordemos lo que enseñan los sabios, que el segundo templo fue destruido debido a ¿qué? A precisamente el odio gratuito entre los judíos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El amor gratuito. No ames porque la gente se lo merece o no. Ama porque Dios es amor. Y esa esencia debe estar en nosotros. Ya sabemos qué tenemos que hacer para reconstruir ese tercer templo. Amar a nuestros semejantes. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? No siendo egoístas. No solo pensando en nosotros mismos como un todo, sino como una mitad. ¿Sí? Miren, hay muchos tópicos en esta porción. Y aunque vamos a tratar de ir hablando un poquito de cada uno de ellos en varios videos, quiero dejarte algunas consideraciones con respecto a otro tópico de esta parasha, y es el incienso, el ketore. En la tradición judía, el ketore es un incienso sagrado que simboliza de alguna manera conexión, pureza, elevación espiritual. La palabra ketore proviene del hebreo, que significa incienso, ¿verdad? Conexión. Y este se asocia con alegría, con oración, ¿verdad? La tefilá, con protección. El aroma de este ketore representa de alguna manera esas oraciones que suben al cielo y crean un vínculo con lo divino. En nuestro hogar, protección, bendición para nuestra familia. El Zohar explica que la palabra ketore proviene de la palabra hiskarosh, atadura, de bekur, y tiene el poder de remover todas las plagas del mundo. Y eso lo vemos en la Torá, ¿verdad? En el caso del ketore, Hashem implica cada especie y las cantidades que se deben mezclar, usando como medida también del peso el shekel. Ojo, está prohibido querer replicar esta mezcla. Quien quiera hacer así será cortado del pueblo de Israel. El ketore estaba hecho de 11 especies. 10 de estas especies ofrecían un aroma fragante y una, el gálbano, un muy mal olor. De esto los sabios infieren
miren, nada es casual, y Hashem no se equivoca en nada. Que el hecho de que el Galvan debía ser incluido en el Ketore nos enseña, por un lado, que nosotros debemos incluir en nuestras plegarias, inclusive al pecado, sí, orar por él. Pero también el hecho de que estos 10 ingredientes poseen ese olor agradable también se corresponde con esos 10 niveles de santidad mediante los cuales el mundo fue creado. 10 proclamas, 10 mandamientos. El 11º ingrediente, ¿verdad?, cuyo aroma es desagradable, como lo dijimos, correspondería con esos aspectos negativos del universo. Para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Para que haya orden, debe haber caos, ¿verdad? Sin embargo, una vez que eran mezclados todos, ¿verdad?, esa especie con las otras 10, esta especie de alguna manera no se veía estropeado, sino que su aroma mejoraba. El incienso no se estropeaba, sino que el aroma mejoraba. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel se une a un objetivo sagrado, se manifiestan todas las virtudes que hay en cada yehudí, aún de los más malvados, y más bien se suman y ayudan a mejorar todo. Todos son importantes. Dios inclusive escucha las plegarias, no solo de los justos, no solo esas 10 fragancias, sino también de los rashaim, cuando claman y las elevan. Y les da la oportunidad también de transformar ese mal olor en esa fragancia divina. Igual, qué hermoso, ¿verdad? Así como estos 2 puntos, de cada uno de los que vas a encontrar en esta porción, puedes encontrar muchas riquezas. Yo te insto a que la estudies, a que leas, a que escudriñes, a que cada año, cuando llegues a esta parashá y a cada uno, tú puedas elevar tu nivel de compromiso con cada porción de la Torá. Que cada día te esfuerces, que no nos confiemos, porque fíjense que el pueblo de Israel, habiendo experimentado ese nivel de santidad y de elevación en la entrega de la Torá, descuidó su mirada por un instante y cayó en idolatría. Tú y yo no somos distintos, estamos expuestos a escuchar la voz de la mala inclinación. Por tanto, somos fríos, somos calientes, porque el tibio va a ser vomitado. No podemos servir a 2 dioses. No podemos decir que creemos en Dios y poner delante de nosotros un becerro de oro para que nos guíe. Tenemos que evaluar, cada día sopesar nuestra vida, nuestras acciones, qué nos motiva a hacer las cosas. Debemos lavar nuestras manos, nuestros pies en esa pileta. Debemos elevar nuestras plegarias como una ofrenda de olor grato a Hashem, como ese Ketore. Debemos ungir nuestras vidas con un aceite Kadosh y consagrar todo lo que poseemos, todo lo que está a nuestro alrededor, al servicio a Hashem, santificarlo. Para eso debemos tener un corazón dispuesto como Bezalel, ¿sí?, y aprovechar esos dones, esos talentos que Hashem nos dio. Que el cielo nos ayude a que continuemos elevando nuestras vidas y haciendo de estas únicas. Sé que es una tarea ardua, sé que requiere un compromiso día con día, pero sé que cada uno de nosotros tenemos ese potencial en nuestro interior. ¿Sí? Sé que cada uno de nosotros podemos hacer aquello para lo que Hashem nos envió a este mundo y lograr cosas maravillosas. Depende de nosotros. A veces, un becerro de oro y un ídolo puede ser cualquier cosa. Aquello que quita tu mirada de Hashem. Ten cuidado con eso. Cuando caes en angustias, en
desesperaciones, en tristezas. De alguna manera, eso en tu vida se ha convertido en un desarrollo. Es importante que estudiemos y comprendamos todas estas cosas y no dejemos que nada se interponga en nuestra relación y en nuestra comunión con el Eterno. Shabbat Shalom. Bendiciones para todos.